Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 64, Los Mamertinos. Estamos en el año 272 a.C. y en este episodio vamos a recorrer nada menos que 4 años de historia y de lo que pasó en Roma y alrededor de Roma. Pero para comenzar con estos 4 años, del 272 al 269 a.C., tenemos que dar un salto hacia atrás primero, un salto en tiempo y en espacio. Así que vayamos muy rápidamente al año 317 a.C. y a la isla de Sicilia. O sea que vamos 45 años hacia atrás en tiempo y cientos de millas al sur de Roma en espacio. Para más exactitud, vamos a la ciudad de Siracusa el día del nacimiento de un hombre llamado Agatocles. Agatocles nació cerca de la ciudad de Siracusa y era hijo de un alfarero o ceramista. Y para más detalles, el padre de Agatocles era un ceramista especializado, sobre todo en vasijas y cántaros, con una sola asa grande de un lado y una salida bien larga y chiquita del otro lado para servir cantidades muy pequeñas de líquido, como por ejemplo aceite. Si bien Agatocles aprendió el oficio de su padre, el joven prontamente se unió al ejército junto a su hermano Antander. 2 veces fue expulsado de la ciudad de Siracusa por haber tratado de crear una sublevación en contra del gobierno de oligarcas de la ciudad, y ambas veces esa derrota solo le terminó dando más fuerza. Agatocles terminó tomando por esposa a la viuda de su propio patrón, lo cual le dio una gran ventaja financieramente hablando. Bueno, para hacer esta historia más breve, lo que tenemos que saber es que este Agatocles fue el hombre que trajo, o mejor dicho, atrajo gente de la región italiana llamada Campania, unos tal llamados mamertinos. Estos mamertinos, guerreros jóvenes provenientes de la región de Neápolis, se convirtieron en su guardia personal, su brazo derecho y su brazo largo a la hora de impartir justicia en Siracusa. Algunos de estos mamertinos eran de origen samnita y otros de pueblos tales como los brucios, pero la gran mayoría provenían de Campania. Se llamaban así porque se consideraban los hijos de Marte. Resulta que en la lengua de los oscos, mamertini significa los descendientes de Marte, así que los romanos, una vez que se familiarizaron con ese nombre, pues los llamaban así. Bueno, ahora sí podemos ir de otro salto al año 289 a.C., que fue el año cuando nuestro Agatocles murió en Siracusa. Habiéndoles pagado a los mamertinos, el gobierno de Siracusa les dijo que se fueran a casa y que la ciudad de Siracusa ya no necesitaba de sus servicios. Y nosotros muy bien sabemos cómo nos encanta cuando nos dicen eso, que ya no nos necesitan y que vayamos a buscar otro trabajo. Y si bien en el primer mundo, es decir, en el mundo desarrollado, este problema ya se ha resuelto con empleo fijo o empleo a través de contratistas y sobre todo empleo garantizado por el Estado, muchísima gente hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, oye esas palabras muy a menudo. Muchísimas gracias por sus servicios prestados y aquí tiene su salario. Por favor, firme aquí. Y en los Estados Unidos eso generalmente viene acompañado por un papelito color rosado llamado Pink Slip, para que con ese papelito podamos ir a la bolsa de trabajo a ver cómo resolvemos el tema del pan y el techo para el mes que viene. Por supuesto que en otros países ni eso le dan a uno. Y volviendo al tema de los mamertinos que acababan de recibir su último salario sin papelito color rosado, la mayoría de ellos sí se fueron de regreso a Campania y la mayoría de ellos sí reanudaron sus vidas normales al cabo de años de servicio prestados en Sicilia. Pero lógicamente cuando digo la mayoría, no digo todos. Así es, un grupo de estos mamertinos decidió que lo que el gobierno de Siracusa hizo no era justo y ni 2 por 3 decidieron quedarse en Sicilia. Como ya no tenían dónde vivir, primero pasaron un invierno en las cavernas de Sicilia y, según la leyenda, pasaron un tiempo en una caverna llamada la Oreja de Dionisio. Esa caverna tenía la característica de que, acústicamente hablando, uno podía percibir sonidos desde muy lejos y dicen que el tirano, precisamente llamado Dionisio, no nuestro Dionisio de Halicarnaso,
Él solía escuchar conversaciones de gente en esas cavernas porque el eco era de primera calidad. Y hablando de cavernas, quisiera mencionar aquí, en una breve oración, que me encuentro muy feliz del modo como el tema de los 12 chicos y su entrenador de fútbol se resolvió allá en el norte de Tailandia. Hace 3 días terminaron de extraer al último de los chicos de la caverna y al entrenador del grupo. Y una verdadera saga de audiencia mundial llegó a ver un feliz, muy feliz final. Fue increíble cómo gente de todo el mundo de pronto siguió ese evento por los medios sociales. Eso es algo que realmente habla del espíritu humano. Y claro está que no podría mencionar el tema de Tailandia sin también mencionar el tema de Chile allá en el 2010, cuando 33 mineros quedaron atrapados en la mina de San José en Copiapó. Atrapados por más de 60 días, al final lograron sacarlos uno por uno. Y yo me acuerdo que en esos días yo andaba pendiente de cada noticia de ese tema. Bueno, volviendo a nuestros mamertinos, ellos decidieron tomar por asalto la ciudad de Mesana. Y eso fue más o menos así. La entonces pequeña banda de renegados dieron con el asentamiento amurallado griego de Mesana, hoy en día Mesina. Mesana era un punto estratégico ya que estaba en el extremo noroeste de Sicilia y justo frente al continente donde se hallaba la ciudad romana de Regio. La gente de Mesana, siendo un pueblo pacífico, primero les permitieron a los mercenarios entrar a sus casas. Pero, tras un tiempo, las cosas se venían poniendo, digamos, feas. Una noche, los mamertinos traicionaron a sus anfitriones y mataron por sorpresa a la mayoría de la población, reclamando de esa forma la ciudad para sí. Los que sobrevivieron fueron desterrados, vendidos como esclavos, y las propiedades y las mujeres fueron repartidos entre los mamertinos. Así es, los mamertinos se quedaron en Mesana y nadie en los alrededores los podía sacar de ahí. Acechaban a viajeros, abusaban de poblados en las cercanías y muy pronto fueron declarados como la peste de Sicilia. Pero bueno, así pasaron casi 15 años hasta que un tal Hierón II de Siracusa comenzó a formar un ejército para sacarse de encima esa peste. Hierón los atacó en las cercanías de Siracusa misma y tal como lo habíamos oído unos episodios atrás, primero envió a sus propios mercenarios a que peleasen en contra de esos mamertinos. Por supuesto, los mamertinos acribillaron a esos mercenarios con toda la facilidad del mundo, pero cuando al otro día Hierón los atacó con sus verdaderos soldados, los mamertinos perdieron como en la guerra. Se fueron corriendo de vuelta a Mesana y ahora ya no podían darse el lujo de andar paseando por toda Sicilia. Eso significaba menos comida, menos dinero y menos libertad de movimiento. Por supuesto que los mamertinos inmediatamente fueron a llamar ayuda y se pueden imaginar a quién les fueron a pedir ayuda. No a los romanos, sino a los cartaginenses. Pero como todo eso ya queda en el futuro de nuestro episodio, voy a dejar el tema de lo que les pasó a los mamertinos ahí, porque ellos serán la causa directa de nuestra próxima Primera Guerra Púnica. Así es, estamos en la puerta misma de las guerras púnicas. Todo lo que nos falta entre ahora y las guerras púnicas es un episodio del Estado de la Unión, un episodio de biografía y una conquista de la última ciudad en la punta de la bota de Italia, es decir, Brundisium. Y claro, también nos falta el tema de la palabra de la semana en latín. Así que vayamos a ese segmento ya mismo. La semana pasada tuvimos la palabrita macte, y me acuerdo que les dije que macte era un adjetivo en forma plural, pero que también se utilizaba como una interjección. Entonces macte era el equivalente de la palabra bravo. Nosotros decimos bravo después de escuchar un recital o un discurso. Decimos bravo al final de una obra de teatro o una hazaña deportiva. Decimos bravo cuando alguien demostró coraje. En latín, esa palabra era macte, y a veces macte ánimo. Eso era cuando había que darle coraje a alguien antes de una batalla. Listo, ahora vayamos a la palabra de la semana para esta semana. La palabra de la semana para esta semana, mejor dicho, la frase de la semana para esta semana es casus belli. Una frase de 2 palabras y ambas palabras de 5 letras.
Entonces deletreo casus belli. C-A-S-U-S espacio B-E-L-L-I. No les puedo dar mucha ayuda aquí, primero porque creo que todo el mundo puede asociar la palabra casus con la palabra caso en castellano, y segundo porque casus belli es parte de las 100 frases latinas más conocidas en el mundo. Entonces, casus belli para todo el mundo para el episodio que viene. Pero no será para el episodio que viene porque nuestro próximo episodio es un episodio de El Estado de la Unión del año 268 a.C., donde vamos a dar otro vuelo de águila justo antes de embarcarnos en las guerras púnicas. Y tampoco va a ser para el episodio siguiente, porque nuestro episodio 66 es un episodio de biografía, y esta vez tendremos como nuestras estrellas invitadas a nadie menos que al famoso Dion Casio y al no tan famoso Quinto Fabio Pictor. Así que Casus Belli quedará pendiente para el episodio 67, que se llamará La captura de Brundisium. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com y también en www.patreon.com/elcuentoderoma. Bueno, ahora sí podemos volver a nuestro próximo tema. La caída de Tarento después de la muerte de Pirro de Epiro allá en la ciudad griega de Argos. Y la caída de Tarento no fue un evento que llevó mucho tiempo. Pirro murió y las noticias de su muerte llegaron al sur de Italia en menos de un mes, probablemente con el primer barco comercial. Y recordemos que Pirro había sacado de Tarento a su propio hijo y a aquellos soldados que había dejado atrás antes de volver a Grecia. Y recordemos que ahora Tarento solo estaba protegida por Milo de Tarento, aquel general que había llegado a Italia el invierno antes del comienzo de las guerras pírricas. Y también sabemos que este mismo Milo le ayudó a Pirro en las batallas de Heraclea y Asculo. Cuando este Milo, a veces también conocido como Milón de Tarento, se enteró que Pirro había caído en Grecia, se fue de inmediato al consejo de la ciudad. El consejo de Tarento estaba muy nervioso y estaban divididos en dos facciones. Por un lado estaban los que favorecían a que Tarento se rindiese a Roma, y por el otro lado estaban los que querían ir a pedirle ayuda a Cartago. Así es, casi vemos un involucramiento de Cartago en Italia misma. Y yo creo que eso verdaderamente hubiera pasado si Papirio Cursor no se hubiese apurado en su marcha hacia Tarento. ¿Por qué digo eso? Porque una flota cartaginense ya estaba a mitad de camino entre África y la bahía de Tarento cuando se enteraron que el cónsul Lucio Papirio Cursor ya tomó la ciudad. Ahí mismo los cartaginenses dieron media vuelta y regresaron a su puerto. Papirio Cursor les ganó por apurarse un poquito y por prometerle a Milo de Tarento que le iba a perdonar su vida si se rendía sin derramar sangre. También le prometió que le iba a dar un barco para huir a Grecia. Bueno, Milo aceptó y Papirio tomó Tarento. Ah, sí, y aquí estoy hablando del hijo de aquel Lucio Papirio Cursor, del cual hablamos tanto durante las guerras samnitas y al cual le hemos dedicado nuestro episodio 45, Fabio Ruliano y Papirio Cursor. En nuestro año, Papirio Cursor era cónsul por segunda vez junto a un tal Espurio Carvilio Máximo. Y lo interesante es que entre sus dos consulados pasaron 19 años, es decir, que Papirio fue cónsul en el 293 y en el 272 a.C. Y aún más interesante era que en ambas ocasiones el otro cónsul era la misma persona, Espurio Carvilio Máximo. Al parecer, entre los dos había tanto una gran amistad como un entendimiento en el campo de batalla. Bueno, este Papirio Cursor tomó la ciudad de Tarento días antes de que la flota de Cartago llegase y después de eso, por supuesto, recibió una marcha triunfal por las calles de Roma. Ahora Tarento estaba oficialmente bajo el dominio de Roma y después de eso nada más aparece en los libros de Tito Livio acerca de este cónsul. Nada. Ahora, ¿qué nos queda del legado de Pirro en Italia? Bueno, una cosita un tanto interesante. Pirro escribió un libro sobre el arte de la guerra
muy popular en los tiempos de Cicerón. Es más, párrafos de ese libro son citados tanto por Dionisio de Halicarnaso como por Plutarco. Finalmente, Pirro también desarrolló un juego de tácticas militares. Ese juego de guerra fue posteriormente conocido en Roma como la Trunculi, y los grandes jugadores de ese juego decían que era difícil en la estrategia, en la construcción de campamentos y en tácticas como avance y retirada. Personalmente me encantaría aprender a jugar la Trunculi, un juego creado por Pirro mismo. En cuanto a Tarento, los romanos les dieron muchas libertades como lo hacían casi siempre. Roma permitió que Tarento manejara sus propias finanzas y que mantuviera sus propias relaciones comerciales con quien quisiera, y creo que eso se debe mucho al hecho de que no hubo una batalla para la conquista final de la ciudad. Lógicamente, los romanos también les permitieron a los tarentinos que mantengan su religión y trataron de influenciar el arte y la cultura de Tarento lo menos posible. Y digo yo, eso fue una de las causas principales por qué Roma llegó a ser tan grande. Es más, cuando Roma dejó de ser tan tolerante con culturas extranjeras, ahí fue que Roma comenzó a ir para abajo en el tobogán de la historia. Bueno, para terminar el tema de Tarento, solo nos falta agregar que los romanos sí instalaron una guarnición en la ciudad y que obviamente miraban el movimiento de los tarentinos con mucha atención. También quitaron una estatua de Hércules que estaba situada en el centro de la ciudad por razones que no me son obvias. Ya, el año 271 llegó y pasó sin mucho lío en Roma. Era el año de los cónsules Cesón, Quincio Claudo, así es, Claudo, no Claudio, y un tal Lucio Genusio Clespina. Lo único que verdaderamente cabe destacar en ese año fue que hubo una rebelión de legionarios en Campania. Esa rebelión fue apaciguada por el cónsul Clespina, y si bien todo ese drama duró como 6 meses, los eventos no fueron de mucha consecuencia en un marco más grande de la historia. Resulta que unos legionarios de Campania tomaron por asalto la ciudad de Regio y se rebelaron contra Roma. Estaban bajo órdenes de un tal Decio Jubelio, y muchos historiadores ignoran este episodio de la historia por completo. Lo que sucedió a continuación fue que Clespina fue a Regio, hizo un asedio y logró quebrar la resistencia de los rebeldes. Según Dionisio de Halicarnaso, dio muerte a todos los vagabundos que podía encontrar en la ciudad y envió a unos 300 legionarios a Roma a que sean juzgados. Y lógicamente esos soldados fueron juzgados, azotados y decapitados. Punto y aparte, y vamos al 270 a.C. Así que esta vez tenemos como cónsules a un tal Cayo Genusio Clespina junto a un tal Neo Cornelio Blasio. Recuerden por favor ese nombre raro, Neo, que se escribe C-N-E-O, pero que esa letra C al comienzo no se lee. Entonces, sí tenemos 2 eventos, 2 funerales de enorme importancia durante este año. Así es, durante el año 270 a.C. tenemos la muerte de 2 famosos romanos. Marco Valerio Corvo, a la edad de 100, y Manio Curio Dentato, de edad no confirmada. Ambos fueron gigantes. Ambos hicieron lo suyo para que Roma se pueda convertir en lo que se convirtió. Y ambos verdaderamente amaban a Roma, casi me animo a decir, más que a sí mismos. Los funerales de ese año le dieron un golpe espiritual a los romanos y, metafóricamente hablando, oscurecieron los cielos de Roma por un largo tiempo. Tanto Marco Valerio Corvo como Manio Curio Dentato recibieron un episodio para sí mismos en nuestro podcast y ambos son parte de ese club de los famosos de Roma antigua. Mi homenaje a los 2. Y en nuestra saga familiar tenemos que el viejo Publio también dejó este mundo. Publio falleció unos días después de Marco Valerio Corvo, dejando a sus descendientes a cargo del enorme taller de escudos que ya no cabía en el barrio del Mercado Boario. Así es, el año anterior la familia entera se mudó a la parte sureste de Roma, a una región donde, según los Claudios, estarían más cerca de los futuros eventos de Roma. Por supuesto que de eso tenemos mucho más en nuestro sitio de Patreon, porque aquí no cabe todo eso. Lo que sí podemos decir
fue que el día que el viejo Publio Emilio partió de ese mundo, el cielo lloró. Y lo mismo sucedió el día de la muerte de Marco Valerio Corvo. Y el día que Dentato falleció, uno de los diques de agua en las afueras de Roma se había quebrado bajo el peso de su propia gravedad y por casi un mes barrios enteros de Roma se vieron inundados. Era casi como que el dique mismo quería decirle adiós a su propio creador, Mario Curio Dentato. El agua de ese dique provenía del lago Velino. Bueno, ahora vamos al año siguiente, el año 269 a.C. Y esto, por supuesto, nos vuelve a traer al tema de los mamertinos, que en ese año ya estaban firmemente anclados en la ciudad de Mesana o Mesina. Los cónsules de ese año eran un tal Quinto Ogulnio Galo, así es, Galo como en la palabra los galos, y un tal Cayo Fabio Pictor. De Ogulnio sabemos que tuvo unas luchas contra los picencios, por supuesto donde hoy queda la ciudad de Pisa, y que esas luchas eran de escala menor y que no fueron resueltas hasta el año siguiente. Y de Fabio Pictor sabemos que fue un político y un general, y que también era el hijo del artista romano de ese mismo nombre. Así es, el padre de este cónsul era un artista, y una de sus obras fue conservada hasta el reino del emperador Claudio mismo, allá en los tiempos cuando Roma invadió Britania. La otra cosita importante es que nuestro episodio 66 lo dedicamos al hijo de este mismo cónsul. Así es, abuelo, padre e hijo. Cayo Fabio Pictor, el artista. Cayo Fabio Pictor, su hijo, el cónsul de este año. Y finalmente Quinto Fabio Pictor, historiador y miembro del Senado. Por eso es que forma parte de nuestro próximo episodio de biografías. Bueno, solo nos falta mencionar que en este año, el 269 a.C., las primeras monedas comenzaron a ser acuñadas de forma continua en Roma. El cónsul Ogulnio Galo tuvo parte en el éxito de ese evento y obviamente sabemos que Roma en un futuro no tan lejano tendrá más que una sola menta para acuñar monedas y así poder pagarles a sus soldados. Y en nuestra saga familiar, el mayor de los hijos de Publio Emilio, también llamado Publio Emilio, comenzará a pagar a sus empleados, clientes y asociados con esas mismas monedas. Y como otro dato de interés, desde Alejandría llegaron los primeros relojes de agua. Fueron creados por los físicos que trabajaban en la ciudad egipcia y luego fueron reproducidos en grandes cantidades. Decorados con asas de oro, piedras preciosas y envueltos en exquisitas cerámicas de color negro, púrpura y dorado, esos relojes de agua eran el último grito de la moda de Roma. Bueno, quiero mandarle finalmente un saludo a Javier Vázquez, que nos escucha desde Barcelona, pero que tengo entendido es cubano de origen y que me mandó un comentario. Explico. Javier me envió un mensaje diciendo que seguro que sí existen oyentes en Cuba, al contrario de lo que yo había dicho en nuestro episodio 50, y que simplemente mis repetidoras no lo registran como Cuba, sino como otros países por el tema de la infraestructura de Cuba misma. Así que bueno, muchísimas gracias Javier, y sí, estoy seguro de que sí hay cubanos oyéndonos cada episodio. Entonces, nuestro próximo episodio es episodio 65, Estado de la Unión 268 a.C. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.